¿Qué tal, amigos de Vocero 10 aquí en Coatepec? Nos encontramos en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús y nos acompaña esta vez el sacerdote Roberto Ortiz Martínez, rector de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Qué tal, padre? Buenas tardes, mucho gusto. Muchas gracias. Bienvenidos. Buenas tardes. Vamos a iniciar esta entrevista con una pregunta que muchos coatepecanos nos hacemos. ¿De dónde es usted, padre? Yo soy originario de Naulenco, Veracruz. Allá es mi pueblo, ahí nací, ahí tengo mi ombligo enterrado. Perfecto. Sí, sí. ¿Con quién vivía usted antes de comenzar este seminario? Pues antes de entrar al seminario con mi familia, mi papá Irene Ortiz Martínez, mi mamá de la Fira Martínez, fuimos 8 de familia, fui el séptimo en mi familia, en Naulenco, con ellos vivía. Perfecto. ¿Estaban de acuerdo sus familiares con la decisión de iniciar sus estudios? Pues sobre todo mis padres, platiqué con ellos y me dejaron la libertad. Ellos me dijeron, si tú quieres ir al seminario, te vas al seminario, si no quieres, no te vayas. Me agradó esa postura de ellos, dejarme libertad, y pues entré al seminario. Okay. ¿Cómo fue llamado a seguir la fe como estilo de vida? Bueno, la vocación al sacerdocio, primero, de joven, de niño iba a la iglesia a vivir la Eucaristía y otras celebraciones. Después de joven fui al grupo juvenil, al coro, y después llegaron las catequesis no catecumenales de parte de catedral a impartir estas catequesis en Naulenco. Y en alguna ocasión, después de salir del grupo juvenil, estaban ahí esas catequesis. Me agradaron por la forma de predicar muy claras, muy directas, y ahí el Señor me agarró. Estuve caminando 3 años en esta experiencia de las comunidades neocatecumenales. Siento que ahí, o más bien ahí es donde el Señor me regaló la fe un poco más adulta, ¿sí? Y después sentí el llamado, estando ante el Santísimo Sacramento en mi tierra. Ahí sentí como que el Señor Jesús me llamaba al sacerdocio, cosa que no fue emoción ni sentimiento, sino 8 meses estuve en ese discernimiento. Fue cuando entonces platiqué con mis padres y ya me dijeron que yo eligiera lo que quisiera. Perfecto, muy bien. ¿Cuántos años lleva de ordenado y dónde inició? Bueno, estuve 2 años en el seminario de Tezutlán, que antes había conexión en unidad con el seminario de Jalapa, se llamaba Seminario Regional de Veracruz. Entonces allá hice el propedéutico, el primero de filosofía en Tezutlán, Puebla. Luego continué con 2 años de filosofía aquí en el seminario de Jalapa, y también los 4 años de teología los hice en el seminario de Jalapa. Después, saliendo del seminario, mi ordenación diaconal fue el 8 de diciembre de 1988. 1988. Y el 8 de julio del 1889 fue la ordenación sacerdotal en Huatusco, que en aquella ocasión Huatusco, Córdoba, era la misma diócesis. Saliendo del seminario me mandaron como vicario a la parroquia de San Jerónimo con el padre Gustavo Lima. Él había sido mi párroco en Naulenco, y ahí estuve aquí en San Jerónimo como vicario de San Jerónimo. Por cierto, pues no tenía vehículo, ni el padre me dio vehículo, entonces yo consigo una bicicleta que la gente me empezó a conocer como el padre de la bicicleta. Mire, qué bien, para hacer ejercicio y todo. Después ya, la segunda. Perfecto. Le quería preguntar, ¿qué papa o lectura de la palabra o encíclica fue la que lo inspiró para seguir firme en la fe? Bueno, a mí me agradó mucho a la figura del Papa Juan Pablo II, un hombre sabio, un hombre sencillo, un hombre de fe y un hombre santo, y un hombre preparado, pues. Bueno, también después, a mí en primer lugar me llamó mucho la atención el Éxodo, capítulo 3, versículo 16, donde Dios le dice al pueblo de Israel que estaba esclavizado en Egipto: he bajado porque he escuchado los lamentos del sufrimiento de mi pueblo, y he bajado porque he visto el sufrimiento de mi pueblo. Entonces, Dios que viene a ayudar al pueblo. Entonces, esa cita bíblica me motivó mucho, ¿sí? Y también el documento de Puebla, en 1979, los obispos latinoamericanos en esa conferencia de Puebla se reunieron acá en Puebla, en nuestro país,
Y sus documentos me gustaron mucho, sobre todo la verdad sobre el hombre, la verdad sobre la iglesia, la verdad sobre Cristo. Y ahí se mencionó que los nuevos ídolos del mundo ya no eran estatuillas, figuras de barro, de piedra, sino era el poder, el dinero, el placer y la apariencia externa y una vida fácil. Okay. Le quiero preguntar, tenemos conocimiento que en su vida ha sido complicada por temas de salud. ¿Cómo se encuentra hoy en ese sentido? Pues como por este ministerio de exorcista atiendo muchas personas, hago oración de sanación interior y física. Además hago oración de liberación y exorcismo. Creo que eso mismo me ha ayudado a que mi salud ya esté más estable. Sí. ¿Cómo se combate el placer y la vida mundana durante el sacerdocio? Pues esta pregunta es sobre todo, es en general, tanto el cristiano que quiere ser cristiano de verdad tiene que luchar. Y el sacerdote cuanto más, puesto que Jesús nos pone al frente de una comunidad para cuidar el rebaño, que el rebaño es de Jesús y Él es el pastor, pero al estar al frente de una comunidad somos responsables de velar y cuidar de esta comunidad. ¿Cómo se combate todo esto? Pues creo que sobre todo es vivir una vida de oración, Jesús mismo nos dijo, velen y oren para no caer en tentación. Entonces la oración es muy importante. Vivir de acuerdo a la palabra de Dios, poner siempre nuestra vida ante la palabra que nos ayuda a vivir en conversión. Vivir las virtudes teologales, la fe, la esperanza, la caridad. Vivir en gracia de Dios, siempre en confesión, asistiendo a Eucaristía. Vivir en comunión con la iglesia, que son todos los hermanos bautizados, que vamos caminando por ser coherentes con nuestra vida cristiana. Y estar siempre en comunión con la autoridad eclesial y en comunión con la iglesia. Perfecto, muy bien. ¿Cómo comenzó su vocación para el ministerio de exorcizar? Pues jamás me imaginé ni pensé este ministerio, pues no, nunca me lo imaginé. Fui párroco después de estar aquí en San Jerónimo de vicario. Me mandaron también de vicario a Fortín de las Flores. Después de Fortín de las Flores estuve de párroco en Esguatlán del Café, San Pedro y Esguatlán del Café. Luego en San Bruno, en Jalapa, en la parroquia de San Bruno. Luego en Actopan, San Francisco de Asís de Actopan. Luego en Rinconada, la Virgen Guadalupe Rinconada. En Actopan y en Rinconada fue donde encontré fenómenos paranormales. Las gentes que se ponían mal, cosas que no eran comunes, ordinarias. Entonces eso me cuestionó y me pregunté que cómo se podía ayudar a esta gente. El Señor siempre me ha permitido la gracia de poder tener caridad pastoral, interesarme por atender a los fieles, a la gente. Entonces esa intención de ver qué hacía por ayudar a esta gente me hizo unirme, o más bien asistir con el exorcista de entonces, el padre Álvaro Fernández Ávila. Entonces ya me uní con él, estuve 5 años de auxiliar de exorcista, pero practicando, podríamos decir de practicante, pero se llama auxiliar de exorcista practicando. Después de que él renunció o le aceptaron la renuncia, anduvo buscando nuestro señor arzobispo Hipólito Reyes Larios, que en paz descanse, anduvo buscando a qué sacerdote designaba este cargo. Cabe mencionar que el exorcista es el obispo. Todos los sucesores de San Pedro son los obispos. Entonces, a los obispos es al que le da la potestad a Jesús de ser exorcista. Pero el obispo, puesto que se ocupa de toda la organización, administración y acompañar a la diócesis, pues busca un sacerdote idóneo que le ayude en este ministerio. Al final, don Hipólito Reyes Lario pues habló conmigo, me dijo que si le podía ayudar, ya que algunos sacerdotes de la diócesis le dijeron que yo ya tenía experiencia. Y cuando habló conmigo, pues propiamente le dije que sí, ya que sabía todo el sufrimiento de las personas y ya conocía un poco esta situación. Perfecto. Se comenta que en su vida sacerdotal se parece a la del presbítero Martín del Campo, aquí en Coatepec. ¿Qué opinión le merece por esta cantidad de milagros que usted ha realizado en nuestra comunidad en Coatepec? Sí. Bueno, siempre hay que ser honestos.
yo siempre he dicho que cada quien es cada quien. Sí, puedo decir con todo respeto que en una ocasión yo me confesé con él cuando era niño, fue una misión a mi tierra, y él, que le comento mientras me confesaba: Padre, siento que Dios me llama a ser sacerdote, y él me dijo así: no lo pienses, ni lo dudes, tú entrégate al Señor. Luego, estando en el seminario tuve mi director espiritual, pero como ya conocía al Padre Martín del Campo, yo lo elegí que fuera mi orientador espiritual y fuera mi confesor. Ahora, creo que en este sentido no hay dos personas iguales, ¿verdad? Sino la gracia o Jesucristo se manifiesta en cada uno según el Señor quiere. Así dice la Sagrada Escritura: Jesús da su gracia a cada uno según él ve conveniente, pero también uno se dispone. Creo que fue muy carismático, un hombre de piadoso, un hombre espiritual, un hombre de fe, un hombre que supo servirse, supo darse a la gente y a los pobres sobre todo. Entonces, creo que en este caso, pues yo quiero decir la verdad, ¿no? Creo que apenas le llego a los talones al Padre Martín del Campo. Ahora, hay que decir algo que es real, y yo insisto, de que siempre he hecho hincapié en las personas. Que el que sana, el que libera y exorciza es Jesús. Yo simplemente soy su servidor, y hago hincapié que esa es mi fuerza. Yo uso 3 pasos para atender a las personas. El primer paso es sentarme a platicar y analizar la situación y discernir y ver si esto es normal de una enfermedad física, psicológica, neurológica normal, o esto es paranormal, fenómenos extraordinarios, raros, que la ciencia no maneja. Entonces, siempre hago discernimiento. Ya cuando veo que hay verdaderamente una afectación demoníaca, ya ahí veo, porque va a grados. La afectación demoníaca menor, así le llamo yo, cuando el ataque es bajo obsesión, opresión, o la persona presencia fenómenos paranormales, se mueven las cosas. Entonces, la persona siente rasguños, sueña, o hasta ve al otro, pero eso es una afectación demoníaca menor, no entran los espíritus. A eso lo trato con oración de liberación. Y ya cuando esa afectación demoníaca mayor, que que ya los espíritus inmundos entran, entonces ahí solamente con exorcismo es como se puede expulsar al demonio de las personas. Bueno, entonces, segundo paso, me siento a platicar, dialogar. Segundo paso: el enfermo eres tú, el médico es Jesús. Bajo la intercesión de la Virgen María vas a entregarte a Jesús, vas a vivir en Jesús y vas a orar. Sobre todo, que viva en gracia, que se confiese y comulgue. Él es el enfermo, Jesús es el médico. Entonces va a iniciar un proceso donde la medida que se entrega a Jesús, viva en Jesús, Jesús es el que va a sanar, va a liberar, va a exorcizar, y Jesús es el que va a romper todas esas porquerías o brujerías que hacen las personas. Pero se lo centro siempre en Jesús, bajo la intercesión de la Virgen María. Y sí, es una convicción clara que es verdad. Ahora, es muy tentativa este ministerio, porque uno puede creerse, puede uno pensar que es obra de uno, y no. Entonces hay que estar firme que esto es obra del Señor. Además, también el demonio es astuto y mentiroso y estratega, y busca cómo hacernos creer. Ahora, quiero decir que para este ministerio hace falta, en primer lugar, fe, mucha fe. Hace falta humildad, hace falta fidelidad, hace falta mucha caridad hacia la gente. Y ya en mi experiencia personal, yo lo digo y lo puedo decir, lo que me animó a aceptar ser exorcista es la fe que Dios me ha dado, mi historia de enfermedad, que yo también he enfrentado pues casi la muerte en las enfermedades. Entonces mi historia de sufrimiento y de enfermedad me ha enseñado, o me agarro del Señor o me lleva a la enfermedad. Entonces esa experiencia de sufrimiento me ha llevado a tener caridad hacia la gente que sufre por diversas circunstancias. Y también puedo decir, no he sido perfecto, no he sido santo, también he tenido mis resbalones, mis desvaríos. Eso me hace ser humilde, porque descubro que no es en mis fuerzas, no es en mi inteligencia, no es en mi mucho estudio, mi bonita cara, mi conversión y mi salvación. Así es que yo también, como dice San Pablo,
sirvo a los demás para que conozcan a Cristo y Cristo los salve, pero también procuro yo vivir en Cristo para que Cristo también me convierta, me santifique y me salve. Okay. En el tenor de esas experiencias, nada más le quiero culminar con esta pregunta. Sí. De las más difíciles que usted ha tenido, ¿cómo es que ha logrado salir de esta situación? Bueno, cabe mencionar que estuve 5 años de auxiliar de exorcista, junto con el padre José Luis Munguía. Fuimos condiscípulos en esto, practicando los dos, pero éramos auxiliares del padre Álvaro Fernández, el exorcista diocesano. De ahí ya llevo 6 años propiamente aquí en esta rectoría, que mi tarea no solamente es atender la rectoría, que si eso fuera sería muy fácil, ya que sí me gusta ser párroco y me ha gustado ser párroco. Pero aquí mi primer tarea es más bien ser exorcista. Y llega gente de muchas parroquias de la diócesis, llegan personas de otras diócesis, llegan personas de otros pueblos. Y pues estoy dedicado a eso. Por eso cuando el señor obispo don Hipólito habló conmigo, yo había pensado no aceptar parroquias, sino una rectoría. Pero no hizo falta porque él fue el que me dijo que me quedaba aquí. Solamente le hice una petición, que si era posible que me dejaran Coatepec porque me gustaba el clima, porque el ideal para desempeñar este ministerio es en Jalapa, ya que es el centro de la diócesis, pero siempre me dejó aquí en esta rectoría. Llevo 6 años, entonces 6 años propiamente de practicar, pero no es el que llegué aquí. El señor obispo me dio el nombramiento de exorcista en septiembre del 2015, septiembre de 2015, o sea que en este septiembre ya yo llegaría a 7 años de ser exorcista. Entonces, bueno, ahora, pues ciertamente, como ya mencioné, que hace falta fe, y como ya también lo expresé, quien hace la obra es Jesús. Cuando yo estoy haciendo una oración de liberación o de exorcismo, el que tiene el señorío, el gobierno, el que ahí manda es el Señor. Hay 2 situaciones del demonio, los espíritus inmundos. Una estrategia, diplomacia del demonio, los espíritus inmundos, es que entre menos ruido hagan, más vencen a la gente. Entonces, esa es su estrategia, entre menos ruido hacen. Entonces, a él le gusta que la gente no tenga fe, que no le tenga miedo, ¿sí? O que le tenga miedo. Pero cuando los espíritus inmundos empiezan a manifestarse, empiezan a hacer su circo, empiezan a hacer sus relajos, sus escándalos, es peor para ellos, porque así el Señor los vence. Cuando están ocultos o no quieren aparecer, como que así, como quieren pues, pero no, cuando ellos hacen más escándalo y hacen sus relajos, es cuando más los vence. Puedo decir que hay 4 signos para cuando la persona necesita un exorcismo, ¿sí? Primero es, la persona entra en inconsciencia, deja de ser ella misma, ella no se da cuenta de lo que le pasa, y entran en ella los espíritus inmundos y la manejan como si fuera un tiliche, ¿sí? La manejan, la manipulan y actúan en la persona fuerzas extraordinarias que son los espíritus inmundos. Para eso entonces la acostamos, ¿sí? La amarramos los pies, las manos, y cuidamos todos los extremos de su cuerpo, su cabeza. Los hermanos que son auxiliares que me ayudan, ellos me ayudan, pues. Cuidamos que el demonio no le haga daño al hermano, ni nos haga daño a nosotros. Bueno, segundo signo, habla lenguas o idiomas, ¿sí? Habla o interpreta. Tercer signo, adivina cosas, que no es la capacidad de la persona, sino los espíritus inmundos. Cuarto signo es que tiene aversión a lo sagrado, ¿sí? No soporta tener un rosario, no soporta agua bendita, no soporta entrar a un templo, pero va a grados, tanto la afectación demoníaca mayor, que no necesita exorcismo sino oración de liberación, hay grados de afectación, gente que está ligeramente afectada, gente que tiene afectación muy grave, y así también el exorcismo. Todo depende de la causa por la cual, y es ahí donde siempre con las personas pregunto, ¿sí? ¿A qué se debe esto? Y empiezo a sondear, a discernir, y se abre un abanico de posibilidades, muchas veces porque a las personas les gusta mucho ir a ver curanderos, ir a centros de curanderismo y estas cosas. Entonces ahí se abren puertas, ¿sí? Otras veces
porque alguien les está haciendo un trabajo de brujería, que no hay que meterse, pero sí existe. Desgraciadamente ahora, aunque vivimos en una sociedad civilizada, ¿verdad? Sin embargo, mucha gente, por su deshumanismo en que estoy, y quiero decir pues, lo que compruebo ahora atendiendo a la gente es que hay un deshumanismo tremendo. Sí, la gente ya no vive integralmente su vida, ya no le interesa la parte espiritual, moral, por eso la crisis de valores, por eso toda esta violencia. Sí. Como hace rato dije, en el documento de Puebla 79, nuevos ídolos. La gente no le interesa la vida integral, la parte espiritual, moral. Y entonces la gente en general se centra en el tener, en el poder, en el placer, en una vida fácil y de apariencia. Y en eso, como siempre yo he dicho, muchas veces piensa la gente que vivir es llenarse de años, arrugas y llenarse de cosas, llenarse como que si el bienestar de fuera favoreciera el bienestar interno, la parte del alma, la parte espiritual, y no es así. Primero tenemos que estar bien espiritualmente, moralmente, para poder desempeñarnos en el ambiente familiar, en el ambiente laboral, en el ambiente social. Si la persona está bien, será una persona de bien. Si la persona está mal, será un agente de sufrimiento para los demás. Bueno, entonces en ese sentido veo esto. Ahora, me pregunta aquí este muchacho, casos difíciles. Ya expresaba yo que mucho depende del grado de afectación de las personas, ¿sí? Entonces, como ya expresé también que aquí el que manda es el Señor, no dejamos que el otro haga su escándalo. Más bien, Dios no deja que el otro haga su escándalo. Digo una gran verdad, ¿sí? Que los espíritus inmundos nada hacen si Dios no se los permite, ¿sí? No se permite. Si aquí a veces detrás de los espíritus inmundos están aquellos que los manejan y quieren manejarlos a su antojo, pero si es Dios el que está con nosotros, es Dios el que hace la obra, Él no va a permitir que ellos hagan y deshagan con las personas. Sí he tenido algunos casos ya en estos casi 7 años, casos, pero aquí lo que descubro, y eso nos fortalece en la fe, eso nos motiva a vivir más en el Señor, a entrar más en conversión. Vemos pues, y así una vez llega un señor de buena altura, fornido, llega hasta con amigos suyos, y sí, es verdad, estaba poseído. Bueno, no venía, una persona poseída no siempre está poseída, puede hacer su vida normal, aunque con esos estragos que ya mencioné. Llegó con sus amigos, y ya por fin que lo atiendo. En esa ocasión lo atendí en el Perro Socorro cuando estaba en San José. Lo acostamos como siempre, como ya lo expresé, y lo empezamos a atender. O sea, este hombre como que se inflaba y bufaba como toro y empezó a babear mucho. Y me dice, cuando llegó él, dice, padre, porque yo me ayudan unas hermanas, no es mucha gente, Dios no le gusta que sea mucha gente, para que se vea que no somos nosotros sino el Señor. Y él trajo muchos amigos, pero no hizo falta. Entonces iniciamos el exorcismo, él como que se inflaba, como que se ponía bravo, bufaba. Pero pues siempre aquí, siempre invocamos, más bien la obra del Señor. El Señor nos manda a sus arcángeles y ángeles, y ellos son los que aquí interactúan. En el rito del exorcismo se invoca la letanía de los santos, pues los santos también nos ayudan, estamos invocando que ellos nos auxilien, que estén intercediendo. Los santos aquí nos ayudan. Y por eso, cuando terminé el exorcismo, le digo a las hermanas, en esa ocasión, ¿cómo se sienten? No, pues bien, padre, sí forcejeamos, pero los ángeles están con nosotros. Dice, bien, padre, le digo, ¿cómo no van a estar bien y van a estar tranquilas si aquí estuvo todo el ejército del cielo sometiendo y encadenando a los espíritus? Para eso precisamente siempre hago una oración cuando rezo yo personalmente en la madrugada, o cuando estoy aquí antes del exorcismo rezo una oración pues, que Dios me ha inspirado, que siempre pido al Señor en esta oración que sea Él el que haga esta obra, pues. Pues muchísimas gracias, padre, por la entrevista. Muchas gracias. Me gustaría que usted enviara el mensaje para que los jueves, que es cuando usted hace esta misa, pues pudiera venir la gente allá. Bueno, hay que aclarar, antes era abierto a las personas que quisieran, pero ya ahora ya no. Ya ahora, la hora santa los jueves, hago oración de sanación los jueves, sí, pero ya no lo que hacía antes. Ya ahora, ya solamente es con paz y con cita. Y como ya expresé,
A veces las personas sanamente, sin conocimiento, me vienen y me dicen, padre, hágame usted un exorcismo. No se hace quien sea un exorcismo, por eso ahora mejor primero platico, discierno y veo si necesito o no la oración. Entonces, los que tienen afectación demoníaca mayor, los cito, le doy paz y cita, no puede venir quien sea, solamente a los que ya platicaron y veo que sí necesitan oración. Entonces, en primer lugar, como dije, los invito a que vivan la vida cristiana. Entonces, la oración de liberación son los martes con paz y con cita, pero primero tienen que platicar conmigo de 10:30 a 1:30 o 2 de la tarde. ¿Sí? Y ya los exorcismos, esos son personales. La oración de liberación, junto a un grupito, guardando las medidas sanitarias, que aquí en la capillita del Sagrado Corazón. Ahí hago la oración de liberación, pero es con paz y con cita. Cada mes hago oración, voy alternando, cada vez hago una vez por mes, hago oración de sanación interior, sanación física. Y ya la oración de liberación, esa sí voy haciendo más seguido, por la demanda que hay, ya que hay mucha gente que necesita esto. Y los exorcismos, esos son particulares, esos no son públicos. Esos cito, ya una vez que descubro que la persona realmente necesita exorcismo, le doy su paz y su cita, y según la agenda los voy citando. Aquí donde estamos, aquí es donde hago los exorcismos. Este es el curato del Sagrado Corazón, entonces aquí los cito. Y ya viene, siempre pedimos que venga algún familiar con ellos que los acompañen, para que así no se sientan solos. Y los exorcismos los hago de los miércoles, jueves y viernes. Hago 2 por la mañana, ¿sí? Según el caso. Si la situación es un poco más tardada, nada más cito 1. Más tardada porque cuando la persona empieza a ser atendida y empieza el proceso, pues vienen como que más afectados. Conforme inician el proceso, como que ya el Señor los va sanando, los va liberando, y ya son más ellos mismos, ya no tarda tanto el exorcismo. Entonces es un proceso que se va viendo la acción del Señor, pero es miércoles, jueves y viernes por la mañana los exorcismos. Y también cabe mencionar que los sábados salgo a exorcizar casas, pero veo que muchas veces cuando en las casas se dan fenómenos paranormales, que se les apagan las luces, que se les abren las puertas, que se prende la licuadora, o empiezan ellos a sentir cierta afectación física, rasguños, moretones, o empiezan a soñar, o empiezan, hago un discernimiento y veo si es la casa la que está infestada. Ese es el término, infestada. Una casa puede estar infestada cuando las personas asisten mucho a brujos y traen cosas esotéricas, que eso abre puerta, o que en esa casa practicaron ritos satánicos, o adoraron la muerte, ¿sí? O hicieron alguna cosa, o en esa casa se cometieron situaciones graves morales. Entonces puede ser que la casa está infestada. Bueno, y a veces no es la casa, a veces es la familia que está afectada, es la palabra. Entonces, cuando la familia o alguien de la familia está afectada, se parecen los fenómenos iguales, pero no es la casa. Si no es la familia o alguien de la familia que está afectado, casi se parecen los fenómenos que pasan cuando la casa está infestada o la persona o la familia está afectada. Entonces, discierno para que así ya vea si es conveniente exorcizar su casa o no hace falta, sino más bien que la persona sea atendida en oración de liberación. Claro que las personas sin conocimiento muchas veces piensan que es la casa y quieren que vaya a exorcizar. Sí me ocupo los sábados, según mi agenda, y tengo mucha demanda de ir a exorcizar las casas. Pues muchas gracias, padre. Acaba de pasar la fiesta, ¿qué tal los resultados de la fiesta? No, pues muy bien, gracias a Dios, gracias a la ayuda de muchas personas que nos favorecen, nuestros bienhechores, que pudimos organizar por la fiesta, muy bien. Y también aprovechando, pues ya había esa inquietud de dar mantenimiento a esta capilla, sí. Y precisamente en la mira que venía la fiesta, pues empezamos a darle mantenimiento a esta capilla. La pudimos pintar, que hacía falta, ¿sí? La pudimos pintar y empezamos de hace un tiempo cambiando bancas que ya estaban muy apolilladas, ¿sí? Y así vamos tratando de darle mantenimiento, porque toda casa, sabemos que toda casa, en este caso un templo tan valioso como este, que es el Sagrado Corazón, que data de 1800, pues siempre implica darle mantenimiento para que siga luciendo
como es muy apreciado por el turismo, esta rectoría del Sagrado Corazón. Perfecto. ¿Están llevando alguna rifa, algún sorteo? Sí, estamos haciendo rifas pequeñas, no muy grandes. Y esas rifas pequeñas que la gente nos va favoreciendo y vamos ahí juntando un poco de dinero para ir a hacer. También igual cambiamos el cuadro, el marco de la imagen de San Rafael Guízar del Rey, estaba muy picado. Los marcos del portón de entrada de madera están picados, entonces vamos a cambiar los marcos para que estén en condiciones. Pues bueno, es una invitación para las personas que nos ven, Sí, para sí. que acudan a la misa, Sí, sí, obviamente tengan esta intervención y también puedan apoyar a la iglesia. Claro que sí. Así es. Bueno, pues aquí en la rectoría hay misas todos los días a las 5. Solamente el domingo hay a las 12. Aunque cabe decir que el lunes descanso, el lunes no hay misa. Y confesiones, las confesiones son los jueves de 4 a 5. Pero después de misa, de lo que es del viernes al sábado, si a alguien le urge confesarse, después de misa también puedo confesar. Sí. Ahora, también cito personas de 4 a 5 con pase para poder sentarme a dialogar, discernir y ver su situación y ver en qué se les puede ayudar o ver que se les puede ayudar. Propiamente así es mi agenda de trabajo. Perfecto, pues muchas gracias, Padre, Muchas por gracias. el tiempo, Claro que sí. y estamos muy a la hora. Claro que sí. Muchas Muchas gracias. gracias. Saludos. Amigo Luis Quevedo. Dios los bendiga. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Quien lleva las cámaras de este programa. Claro que Muchas sí. gracias. Muchas gracias.